1 de enero, año 1500. El explorador portugués Pedro Álvares Cabral descubre la costa de Brasil. 1739. La isla Bouvet, la isla más remota del mundo, es descubierta por el explorador francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier. 1804. El dominio francés termina en Haití. De esta manera, Haití se convierte en la primera república de población negra y el segundo país independiente en el continente americano después de los Estados Unidos. 1901. Las colonias británicas de Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, Australia del Sur, Tasmania y Australia Occidental se unen como la Mancomunidad de Australia. 2 de enero, año 366. Los pueblos alamanes cruzan en masa el río Rin, que está congelado, invadiendo de esta manera el Imperio Romano. 1942. La ciudad de Manila es capturada por las fuerzas japonesas, lo que les permite controlar Filipinas. 1949. Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador de Puerto Rico elegido democráticamente. 1967. Ronald Reagan, actor de cine y futuro presidente de los Estados Unidos, toma posesión como gobernador de California. 3 de enero, 1815. Austria, el Reino Unido y Francia forman una alianza defensiva secreta contra Prusia y Rusia. 1920. Más de 640 personas pierden la vida tras un terremoto de magnitud 6.4 que azota a los estados mexicanos de Puebla y Veracruz. 1990. Manuel Noriega, dictador de Panamá, se rinde ante las fuerzas estadounidenses. 2009. El primer bloque de la cadena del sistema de pago descentralizado Bitcoin, llamado el bloque Genesis, es establecido por el creador del sistema, Satoshi Nakamoto. 4 de enero, 1762. Gran Bretaña le declara la guerra a España, lo que significa la entrada de España en la Guerra de los 7 años. 1853. Después de haber sido secuestrado y vendido como esclavo en el sur de Estados Unidos, Solomon Northup recupera su libertad. Su autobiografía intitulada 12 años de esclavo se convierte más tarde en un bestseller nacional. 1948. Birmania obtiene su independencia del Reino Unido, convirtiéndose en una república. 1958. Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad lanzado por la Unión Soviética en 1957, cae a la Tierra. 5 de enero. 1900. El líder nacionalista irlandés John Edward Redmond llama a rebelarse contra el dominio británico. 1941. Amy Johnson, una piloto de 37 años y la primera mujer en volar sola desde Londres a Australia, desaparece después de abandonar su avión sobre el río Támesis, donde presuntamente pierde la vida. 2005. El planeta enano Eris es descubierto por astrónomos del Observatorio Palomar, lo que motiva más tarde a que la Unión Astronómica Internacional defina el término planeta por primera vez. 6 de enero. 1536. Se funda el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la primera escuela europea de enseñanza superior en América, por el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga en la Ciudad de México. 1838. Alfred Baird y sus colegas demuestran un sistema telegráfico usando puntos y guiones, convirtiéndose en el precursor del código Morse. 1847. Samuel Colt obtiene su primer contrato para la venta de revólveres al gobierno de los Estados Unidos. 1947. Pan American Airlines se convierte en la primera aerolínea comercial en ofrecer un viaje alrededor del mundo. 7 de enero. 1782. Se abre el primer banco comercial estadounidense, Bank of North America. 1894. Thomas Edison hace una película cinetoscópica de alguien estornudando. El mismo día, su empleado William Kennedy Dixon recibe una patente para una cámara cinematográfica. 1959. Estados Unidos reconoce al nuevo gobierno cubano de Fidel Castro. 1985. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón lanza Sakigake, la primera sonda espacial de Japón y la primera lanzada por cualquier país que no sea Estados Unidos o la Unión Soviética. 8 de enero. 1454. La bula papal Romanus Pontifex otorga al Reino de Portugal derechos exclusivos de comercio y colonización en África al sur de Cabo Bojador.
1959, Charles de Gaulle es proclamado primer presidente de la Quinta República Francesa. 1975, Ella T. Grasso se convierte en gobernadora de Connecticut, la primera mujer en servir como una gobernadora en los Estados Unidos sin suceder a su esposo. 2009, se lanza el juego Kingdom Under Fire: Circle of Doom para la consola Xbox 360. 9 de enero, año 681, el rey Erbig de los visigodos inicia un concilio en el que aplica diversas medidas contra los judíos en España. 1349, los judíos de la ciudad de Basilea son encarcelados e incinerados por la creencia de que son los causantes de la peste negra. 1822, el príncipe portugués Pedro I decide permanecer en Brasil contra las órdenes del rey portugués João VI, iniciando así el proceso de independencia brasileña. 1878, Humberto I se convierte en rey de Italia. 10 de enero, 1927, la película futurista de Fritz Lang, Metrópolis, se estrena en Alemania. 1966, se realiza la Declaración de Tashkent, la firma de un acuerdo de paz entre la India y Pakistán que finaliza la guerra indo-pakistaní de 1965. 1984, los Estados Unidos y la Ciudad del Vaticano restablecen relaciones diplomáticas después de casi 117 años. 1990, la empresa de medios Time Warner se forma con la fusión de Time Incorporated y Warner Communications. 11 de enero, 1654, el ejército español es derrotado por indios huiliches mientras tratan de cruzar el río Bueno en el sur de Chile. 1922, Leonard Thompson se convierte en la primera persona con diabetes tipo 1 en ser inyectada con insulina. 1935, Amelia Earhart se convierte en la primera persona en volar sola desde Hawái a California. 1972, Pakistán Oriental cambia su nombre a Bangladesh. 12 de enero, 1554, Vajrayana, quien crearía el imperio más grande en la historia del sudeste asiático, es coronado rey de Birmania. 1915, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechaza una propuesta para exigir que los estados otorguen a las mujeres el derecho al voto. 1932, Hattie Caraway se convierte en la primera mujer elegida para el Senado de los Estados Unidos. 2010, un terremoto en Haití aniquila entre 220,000 y 300,000 personas y destruye gran parte de la capital, Puerto Príncipe. 13 de enero, 1847, el Tratado de Cahuenga pone fin a la Guerra México-Americana en California. 1888, se funda la National Geographic Society en Washington, D.C. 1942, Henry Ford patenta un coche construido con plástico de soya 30% más ligero que un vehículo normal. 1985, un tren de pasajeros se descarrila en un puente sobre el río Awash en Etiopía, aniquilando a 428 personas. Es el peor desastre ferroviario de África. 14 de enero, 1814, Federico VI de Dinamarca cede el reino de Noruega a Carlos XIII de Suecia a cambio de Pomerania. 1953, Josip Broz Tito es elegido como primer presidente de Yugoslavia. 1972, la reina Margarita II de Dinamarca asciende al trono. Es la primera reina de Dinamarca desde 1412 y el primer monarca danés que no se llama Frederick o Christian desde 1513. 2004, la bandera nacional de la República de Georgia, la llamada bandera de 5 cruces, se restablece oficialmente después de un paréntesis de unos 500 años. 15 de enero, 1889, la Coca-Cola Company, entonces conocida como la Pemberton Medicine Company, se constituye en la ciudad de Atlanta. 1962, se descubre en el norte de Grecia el papiro de Derveni, el manuscrito más antiguo de Europa que se conserva y que data del año 340 antes de nuestra era. 1967, el primer Super Bowl se juega en Los Ángeles. Los Green Bay Packers derrotan a los Kansas City Chiefs 35-10. 2005, el orbitador lunar Smart 1 de la Agencia Espacial Europea descubre calcio, aluminio, silicio, hierro y otros elementos en la superficie de la Luna. 16 de enero, el emir Abd-ar-Rahman III establece el Califato de Córdoba en la península ibérica. 1605, se publica en Madrid la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. 1847, John C. Fremont es nombrado gobernador del nuevo territorio de California en Estados Unidos. 1969, las naves espaciales soviéticas Soyuz 4 y Soyuz
Soyuz 5 realizan el primer acoplamiento de naves espaciales tripuladas en órbita, la primera transferencia de tripulación de un vehículo espacial a otro y la única vez que tal transferencia se logró con una caminata espacial. 17 de enero, 1595. Durante las guerras de religión francesas, Enrique IV de Francia le declara la guerra a España. 1811. En el marco de la Guerra de Independencia de México, una fuerza realista de 7,000 soldados derrota a casi 100,000 insurgentes en la batalla del Puente de Calderón. 1920. En Estados Unidos entra en vigor la ley seca que prohibió sin éxito la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 2002. El monte Nyiragongo hace erupción en la República Democrática del Congo, desplazando a unas 400,000 personas. 18 de enero, 1778. James Cook es el primer europeo conocido en descubrir las islas hawaianas, que él denomina las Islas Sandwich. 1896. Una máquina generadora de rayos X es exhibida por primera vez por el físico Henry Louis Smith. 1977. Científicos identifican una bacteria previamente desconocida como la causa de la misteriosa enfermedad del legionario. 1986. Un avión de Aerovía se estrella al aproximarse al Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Flores, Petén, Guatemala, aniquilando a las 94 personas a bordo. 19 de enero, 1607. La construcción de la iglesia de San Agustín en Manila se concluye oficialmente. Es la iglesia más antigua que todavía está en pie en las Filipinas. 1817. Un ejército de 5,423 soldados, dirigido por el general José de San Martín, cruza los Andes desde Argentina para liberar Chile y luego Perú. 1960. Japón y Estados Unidos firman el Tratado de Seguridad Mutua. 1978. Se fabrica el último Volkswagen Beetle en Alemania. La producción de bochos continuaría en México hasta el 2003. 20 de enero, 1567. Fuerzas portuguesas bajo el mando de Estácio de Sá expulsan definitivamente a los franceses de Río de Janeiro. 1576. La ciudad mexicana de León es fundada por orden del virrey Don Martín Enríquez de Almanza. 1839. En la batalla de Yungay, Chile derrota a la alianza de Perú y Bolivia. 1841. La isla de Hong Kong es ocupada por los británicos durante la Primera Guerra del Opio. 21 de enero. 1919. Se funda un parlamento revolucionario y se declara la independencia de la República de Irlanda. 1948. La bandera del Quebec en Canadá es adoptada y ondeada por primera vez en la Asamblea Nacional. 1994. Se lanza en Japón el juego Super Mario Land 3 Wario Land para la consola Game Boy. 2003. Un terremoto de magnitud 7.6 golpea al estado mexicano de Colima, aniquilando a 29 personas y dejando aproximadamente a 10,000 más sin hogar. 22 de enero, 1901. Eduardo VII es proclamado rey del Reino Unido después del fallecimiento de su madre, la reina Victoria. 1915. Más de 600 personas fallecen cuando un tren se descarrila y cae en un cañón profundo en Guadalajara, México. 1946. Se crea el Grupo Central de Inteligencia, precursor de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. 1970. El Boeing 747, el primer jumbo jet del mundo, entra en servicio comercial para la Pan American Airways con un viaje inaugural de Nueva York a Londres. 23 de enero, 1556. El terremoto más mortífero de la historia azota la provincia de Shanxi en China. Se estima que pudo haber provocado hasta 830,000 víctimas. 1719. El Principado de Liechtenstein es creado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. 1870. En Montana, soldados de caballería de Estados Unidos aniquilan a 173 nativos americanos, en su mayoría mujeres y niños, en lo que se conoce como la Masacre de Marías. 1986. El Salón de la Fama de Rock and Roll incorpora a sus primeros miembros: Little Richard, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke,
Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley. 24 de enero, año 41, Claudio es proclamado emperador romano por la Guardia Pretoriana, después de que ellos eliminaran al emperador anterior, su sobrino Calígula. 1935, Gottfried Kruger Brewing Company comienza a vender la primera cerveza en lata en Nueva Jersey, Estados Unidos. 1972, el sargento japonés Soichi Yokoi es hallado escondido en una selva de la isla de Guam, donde se encontraba desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 1989, el famoso asesino serial Ted Bundy, con más de 30 víctimas conocidas, es ejecutado en la silla eléctrica en Florida. 25 de enero, 1576, Luanda, la capital de Angola, es fundada por el navegante portugués Paulo Dias de Novaes. 1881, Thomas Edison y Alexander Graham Bell forman la empresa Oriental Telephone Company. 1960, la Asociación Nacional de Radiodifusores en los Estados Unidos reacciona al escándalo de la payola, amenazando con multas para cualquier DJ que acepte dinero para transmitir discos en particular. 1964, Blue Ribbon Sports, que más tarde se convertiría en Nike, es fundado por Bill Bowerman y Phil Knight. 26 de enero, 1699, por primera vez el Imperio Otomano pierde permanentemente territorio ante poderes cristianos. Los otomanos ceden la mayor parte de Hungría, Transilvania y Eslavonia a Austria, mientras que Podolia regresa a Polonia y la mayor parte de Dalmacia se vuelve parte de Venecia, junto con la península del Peloponeso y Creta. 1905, el diamante más grande del mundo, el Cullinan, que pesa 3.106.75 quilates, es hallado en la mina Premier cerca de Pretoria, en Sudáfrica. 1926, ocurre la primera demostración de un sistema de televisión por John Logie Baird. 27 de enero, 1785, se funda la Universidad de Georgia, la primera universidad pública en los Estados Unidos. 1820, una expedición rusa dirigida por Fabian Gottlieb von Bellinghausen y Mikhail Petrovich Lazarev descubre el continente antártico. 1967, la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido firman el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe el despliegue de armas nucleares en el espacio y establece el uso de la Luna y otros cuerpos celestes para fines pacíficos. 2010, Apple anuncia el iPad. 28 de enero, 1624, Sir Thomas Warner funda la primera colonia británica en el Caribe, en la isla de San Cristóbal, o Saint Kitts. 1671, la ciudad original de Panamá es destruida y saqueada por el corsario Henry Morgan. 1896, Walter Arnold se convierte en la primera persona en ser multada por exceso de velocidad. El cargo fue por ir a 13 kilómetros por hora, cuando el límite de la época era de tan solo 3.2 kilómetros. 1909, las tropas de Estados Unidos abandonan Cuba, con excepción de la base naval de la bahía de Guantánamo, después de estar ahí desde la Guerra Hispanoamericana. 29 de enero, 1891, Liliuokalani es proclamada como la última monarca y única reina del reino de Hawái. 1907, Charles Curtis del estado de Kansas se convierte en el primer senador mestizo con ascendencia indígena en Estados Unidos. 1911, la ciudad de Mexicali es capturada por el Partido Liberal Mexicano, iniciando la rebelión magonista. 1991, comienza la batalla de Khafji entre Irak y Arabia Saudita, la primera gran batalla terrestre de la Guerra del Golfo, así como la más mortífera. 30 de enero, 1920, se funda la empresa japonesa Mazda, inicialmente como productora de corcho. 1933, Adolf Hitler asume el cargo de canciller de Alemania. 1969, The Beatles brindan su última actuación pública en el techo de Apple Records en Londres. El improvisado concierto es interrumpido por la policía. 1982, el adolescente Richard Skrenta escribe el primer código de un virus de computadora llamado Elk Cloner. 31 de enero, 1891, el primer intento de una revolución republicana portuguesa estalla en la ciudad norteña de Oporto. 1915, en la Primera Guerra Mundial, Alemania es el primer país en utilizar gas venenoso a gran escala en la batalla de Bolimov contra Rusia. 1949, comienza la transmisión en la cadena NBC del drama These Are My Children, Estos son mis hijos, la primera telenovela diurna en la historia de la televisión. 1958, el primer satélite estadounidense exitoso, el Explorer 1, detecta los llamados cinturones de Van Allen en la magnetosfera terrestre. Además,